Bienvenidos a un nuevo programa de Español para Todos. Hoy hablando de qué es la comunicación, vamos a desarrollar un programa entretenido y de mucho aprendizaje. Así que comencemos. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es una de las capacidades más importantes del ser humano porque nos permite convivir, comprender y compartir nuestras ideas, emociones y conocimientos con los demás. Desde que nacemos comenzamos a comunicarnos, al llorar, al sonreír, al emitir sonidos o gestos. Estamos enviando un mensaje. Por eso se dice que la comunicación es un proceso natural, continuo y necesario para la vida en sociedad. Este proceso consiste en el intercambio de información entre un emisor y un receptor a través de un mensaje y un canal determinado. El emisor es quien transmite la información. El receptor es quien la recibe e interpreta. El mensaje es lo que se desea comunicar, mientras que el canal es el medio en el que se transmite. Puede ser la voz, la escritura, una señal o incluso una expresión corporal. Además, hay un código, es decir, el conjunto de signos o reglas que ambos deben compartir para entenderse, como el idioma, y una retroalimentación que ocurre cuando el receptor responde, cerrando así el ciclo de la comunicación. Comunicarse no siempre significa hablar, a veces es un gesto, una mirada o silencio. Pueden decir mucho más que 1000 palabras. La comunicación no solo transmite información, sino que también sentimientos, actitudes y valores. En la vida cotidiana, la comunicación cumple distintas funciones: informar, persuadir, expresar emociones y mantener relaciones sociales o divertir. Por ejemplo, cuando un maestro enseña o un estudiante pregunta, incluso un grupo de amigos conversa, se ponen en práctica diferentes formas de comunicación. Comprender qué es la comunicación y cómo funciona es esencial para mejorar nuestras relaciones personales y profesionales. Una buena comunicación nos ayuda a escuchar, respetar y dialogar. También construir puentes entre las personas. El proceso de comunicación paso a paso. La comunicación no ocurre por casualidad. Sigue un proceso ordenado en el que cada elemento cumple una función esencial. Comprender este proceso nos permite comunicarnos mejor, evitar malentendidos y fortalecer nuestras relaciones personales o académicas, y también laborales. Todo comienza con el emisor, la persona que tiene la idea, pensamiento o sentimiento que desea compartir. El emisor codifica el mensaje, es decir, elige las palabras, gestos o símbolos adecuados para expresarse. Luego, el mensaje viaja por un canal que puede ser la voz, una carta, un mensaje de texto, un dibujo o una llamada telefónica. El receptor es quien recibe e interpreta el mensaje. Para que la comunicación sea efectiva, el receptor debe comprender el código que el emisor utiliza. Por ejemplo, si dos personas hablan idiomas distintos, el proceso se interrumpe porque no comparten el mismo código. Una vez que el receptor capta la información, genera una retroalimentación que puede ser verbal o no verbal. Esta respuesta le permite al emisor saber si su mensaje fue entendido correctamente. Si un estudiante asiente con la cabeza mientras escucha a su maestro, está dando retroalimentación positiva. Si frunce el ceño o muestra confusión, el maestro sabrá que debe aclarar la idea. Durante este proceso también puede aparecer barreras de comunicación, como el ruido, la falta de atención,
las emociones intensas o el uso de palabras confusas. Estas barreras impiden que el mensaje llegue con claridad. Por eso es importante hablar con precisión, escuchar activamente y cuidar el tono, la postura y la mirada. En resumen, el proceso de comunicación es una cadena de la que todos los eslabones deben funcionar correctamente. Cuando el emisor y receptor se entienden, la comunicación se convierte en un puente de comprensión y respeto que une a las personas y mejora la convivencia. El ser humano ha creado diversas formas de comunicarse, pero una de las más poderosas es el lenguaje verbal, que utiliza palabras para expresar pensamientos, sentimientos e ideas. Gracias al lenguaje verbal podemos compartir conocimientos, construir cultura y mantener vivas nuestras tradiciones. El lenguaje verbal se manifiesta de dos maneras principales, oral y escrita. La comunicación oral ocurre cuando hablamos y escuchamos. Es inmediata, dinámica y permite la interacción directa entre las personas. Un saludo, una conversación, una clase o una entrevista son ejemplos de comunicación oral. En ella influyen factores como el tono de voz, la entonación, la velocidad al hablar y la claridad de las palabras. Por eso es importante pronunciar correctamente, escuchar con atención y respetar los turnos al dialogar. Por otro lado, la comunicación escrita se realiza mediante signos gráficos, letras, palabras, frases y textos. A través de la escritura podemos dejar mensajes que perduran en el tiempo, como libros, correos electrónicos, cuentos, artículos o cartas. La escritura exige organización, coherencia y corrección gramatical para que el mensaje sea comprendido. En ambos casos, la elección de las palabras es fundamental. El lenguaje verbal puede ser formal o informal, según el contexto. Por ejemplo, no usamos las mismas expresiones al hablar con un amigo que al escribir una carta oficial o al exponer una clase. Adaptar el lenguaje a la situación demuestra respeto y competencia comunicativa. Además, el lenguaje verbal nos permite nombrar el mundo, es decir, dar significado a lo que vivimos. Cada palabra refleja una parte de nuestra identidad cultural y social. Por eso, cuidar el lenguaje no solo es hablar bien, sino también pensar y convivir mejor. En conclusión, el lenguaje verbal es la herramienta más precisa que tenemos para expresar lo que sentimos y pensamos. Usarlo correctamente nos ayuda a construir relaciones sanas, transmitir conocimientos y fortalecer nuestra comunicación diaria. De momento vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros en Español para Todos. El lenguaje no verbal, lo que decimos sin palabras. Aunque muchas veces creemos que solo nos comunicamos cuando hablamos, la realidad es que la mayor parte de la comunicación humana ocurre sin palabras. A esto se le llama lenguaje no verbal y comprende todos aquellos gestos, movimientos, posturas, miradas y expresiones que transmiten mensajes sin necesidad de hablar. El lenguaje no verbal es tan poderoso que puede reforzar, complementar o incluso contradecir lo que decimos con palabras. Por ejemplo, si alguien dice "estoy bien", pero tiene los brazos cruzados, el ceño fruncido y evita la mirada, su cuerpo está comunicando lo contrario. En cambio, una sonrisa sincera, una postura relajada o un apretón de manos firme pueden transmitir confianza, alegría o empatía. Existen distintos tipos de lenguaje no verbal. Uno de ellos es la expresión facial,
que refleja nuestras emociones, felicidad, sorpresa, miedo o enojo. También está la postura corporal, que indica si estamos atentos, interesados o aburridos. El contacto visual comunica respeto, sinceridad o seguridad, mientras que el gesto puede acompañar o sustituir una palabra, como cuando levantamos el pulgar, es decir, bien. El lenguaje corporal varía según la cultura. En algunos países, mirar directamente a los ojos es señal de honestidad, mientras que en otros puede considerarse una falta de respeto. Por eso es importante ser conscientes del contexto y de cómo nuestros gestos pueden ser interpretados por los demás. Además, la apariencia personal es el espacio físico y el tono de voz también forman parte de la comunicación no verbal. La manera en la que nos vestimos, la distancia que mantenemos o el volumen con que hablamos envían mensajes claros sobre nuestra actitud y personalidad. En conclusión, el lenguaje no verbal nos ayuda a expresar lo que las palabras no alcanzan a decir. Aprender a leer e interpretar los gestos y emociones de los demás mejora la empatía y la convivencia. Recordemos, comunicar no solo es hablar, también es saber escuchar con los ojos y el corazón. Ejemplos del proceso de comunicación. Emisor y receptor. Un maestro, el emisor, explica una lección y los alumnos, los receptores, escuchan y toman apuntes. Mensaje. Madre dice a su hijo: abrígate, hace frío. El mensaje expresa cuidado y el canal, una videollamada entre amigos, utiliza la voz y la imagen como medios para transmitir el mensaje. Código. Dos personas se entienden porque hablan español, comparten el mismo idioma o código. Retroalimentación. Cuando alguien asiente con la cabeza mientras escucha, demuestra que está comprendiendo. Ejemplos de lenguaje verbal. Comunicación oral. Dos estudiantes comentan los resultados de un examen. Comunicación escrita. Un alumno redacta un correo para entregar un trabajo. Lenguaje formal. Un presentador dice: muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro programa educativo. Lenguaje informal. Un joven saluda a su amigo diciendo: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Uso del tono. Decir gracias con una amabilidad refuerza la cortesía. Decirlo con ironía cambia el sentido. Claridad del mensaje. Nos vemos mañana a las 8 en el aula 3. Es un mensaje preciso y directo. Riqueza del vocabulario. Un narrador describe: el mar azul se extendía tranquilo bajo el sol del atardecer. Ejemplos de lenguaje no verbal. Gestos. Levantar el pulgar para indicar aprobación o éxito. Postura corporal. Cruzar los brazos puede reflejar desinterés o defensa. Expresión facial. Sonreír comunica simpatía. Fruncir el ceño muestra preocupación. Contacto visual. Mantener la mirada expresa atención y respeto. Distancia personal. Alejarse durante una conversación puede indicar incomodidad. Tono de voz. Hablar con tono suave demuestra calma. Gritar puede mostrar enojo o urgencia. Silencio. A veces el silencio comunica reflexión, respeto o desacuerdo. Apariencia y entorno. Vestir de manera profesional y cuidar el espacio transmite responsabilidad y orden. ¿Sabías que la RAE ha reconocido más de 2.900 hondureñismos? Son expresiones únicas de nuestro país que cuentan historias y cultura. Hoy te compartiremos uno nuevo.
Chamba significa trabajar. Estoy cansado de tanta chamba que tengo. Salí tardísimo de la chamba. Esto ha sido todo por hoy y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica. También pueden visitar nuestra página web www.stvetelebasica.com y descargar nuestra app en sus dispositivos móviles, Android y Apple.